Muy buenas tardes, muy buenos días desde ahí de donde os conectéis. Esto es el nuevo webinar, el primero de este año, de hecho, que hacemos, del 2020 ya, madre mía, cómo pasan los años. Mi nombre es Daniel Utger, soy el director de producto de Dexma y hoy conmigo me acompaña Miguel Cruz, es VP de comercializadoras y de desarrollo de negocio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde Madrid. Hoy ¿Todo Dani bien o y yo qué? estamos retransmitiendo desde dos sitios diferentes, Barcelona y Madrid, y encantado de estar contigo, Dani, presentando este primer webinar del año. Eso es, primero de bastantes. Este año haremos también entre 6 y 8 webinars. Tenemos todavía una agenda que cerrar, pero prometen cosas bastante interesantes. El webinar de hoy, al final, lo que queríamos es explicar, pues, al final, nuestro producto para comercializadoras, ¿no? Tradicionalmente nosotros hemos ido trabajando mucho con empresas de servicios energéticos, pero también hemos visto durante los últimos tiempos que las comercializadoras también quieren ofrecer o ayudar mejor a sus clientes, sobre todo desde el punto de vista de gestión de energía y de qué servicios les pueden llegar a ofrecer a ellos, ¿no? Entonces, creemos interesante que expliquemos cuáles son los retos, ¿no? Cuáles son los problemas que estamos viendo y cómo lo estamos solucionando con otras comercializadoras para que puedan coger ideas. ¿No, Miguel? Exacto. Eso es. Y un poco también compartir nuestra experiencia de un programa de aceleración de startups en el que participamos el año pasado, que se llama Free Exacto. Electrons, donde fuimos una de las 15 startups mejores del mundo en cuestión de gestión energética y Eso es. y de eficiencia energética, y por ello tuvimos la oportunidad de hacer pilotos con 10 de las mayores utilities comercializadoras del mundo. Y gracias a esto, pues bueno, hemos podido mejorar bastante nuestra oferta para comercializadoras y empresas eléctricas, y es un poco lo que queremos explicar hoy, ¿verdad, Dani? Sí, eso es. Muy bien. Entonces, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no, Miguel? Eso es, eso es. A ver, ¿qué ves aquí? Y no es una carta de ajuste de la televisión, ¿eh? ¿Qué ves Pues te aquí, diría que es Dani? el plus, pero igual tampoco, ¿no? Entonces, veo muchas rayas, Miguel. Pues sí, señor. Y estas rayas significan nada más y nada menos que la temperatura media anual del mundo Ajá, desde el 1850, nada más y nada menos. ole. Entonces, en blanco sería la temperatura media de los últimos, bueno, del periodo entre 1970 y el año 2000, y en Ujú. azul aquellos años que fueron más fríos y en rojo Estos de aquí, aquellos ¿no? años que fueron más calientes, efectivamente. Claro. Y podemos ver claramente cómo la temperatura media del planeta pues va incrementando. Ahora mismo de media, a grandes rasgos, está entre un grado y medio, por encima de la media entre 1970 y el año 2000. Y es algo ya innegable, ¿no? Sí, Es sí. algo que ya todavía hay gente que se atreve a negar, ¿no? Pero que es algo que está allí y que vemos que cada día más tiene un impacto en nuestro día a día. Ujú. O, por ejemplo, pues grandes empresas que clásicamente pues han aportado mucho valor a Europa y al mundo pues a través de aprovechar las innovaciones tecnológicas relacionadas con los combustibles fósiles que, bueno, nos han permitido estar donde estamos, pero que también nos han traído problemas como es el cambio climático. Y una empresa tan Tanto. grande como RWE anunció hace poco que antes del 2040 va a ser carbon neutral. Como RW en Alemania, pues muchas otras están siguiendo una tendencia parecida, porque a fin de cuentas los mercados son conscientes cada vez más de Mm. los riesgos de aquellos negocios que estén ligados a los combustibles fósiles y que no sean sostenibles, y penalizan a aquellas empresas Sí. que no tienen un modelo de negocio sostenible. Y por eso estamos viendo en grandes empresas fuera del sector energético, pero sobre todo también del sector energético, cómo está viendo esta transición, ¿no?, hacia una economía más sostenible. De hecho, una pequeña anécdota sobre esto del tema de la descarbonización. Google salió diciendo que quería ser carbon neutral también para el 2030 y 1.000 empleados de Google hicieron una carta diciendo que no, que tenían que llegar al 2025, o sea, reducirlo 5 años antes. O Efectivamente, sea, quiero decir que al final es efectivamente. el poder de la gente, ¿no? Eso es el poder de la gente. Digamos, están los Fridays for Future, están Exacto, los movimientos juveniles que piden exacto. a la clase política que tome acciones. Ya no es una cuestión de
de los frikis de la eficiencia energética como nosotros, Dani. Exacto. ¿Cuántos años hemos estado ahí persistiendo, no? Efectivamente, sino que es algo ya que está en boga, ¿no? Es curioso ver cómo ahora en una conversación con amigos o incluso con la familia, pues es un tema que sale y que por Mm, primera vez nos preguntan, ¿qué sí, hacéis? ¿A qué os dedicáis? Si exacto. podemos explicarlo, ¿no? Oye, eso que me dijiste, ¿no? Típico de tu tío, eso que me dijiste que hacías en mi empresa, ahora lo estamos, ¿no? Igual hace Eso como es. 5 o 6 años que ya explicaste que estabas ayudando al mundo a reducir energía y en ese momento sudaba y ahora está Efectivamente. como mucho más perceptivo, ¿no? Eso es. Entonces, pues es un cambio político, económico, social y, fin de cuentas, el reto principal que nosotros vemos para este año, en los años venideros, para las comercializadoras de energía eléctrica. O sea, Mm, el ayudar a sus clientes a acelerar y la tanto. transición energética por una cuestión de modelo de negocio y valoración en los mercados y sostenibilidad. O sea, una cuestión de dar valor a los inversores, pero también, sobre todo, porque los clientes cada vez más van a pedir que sus comercializadoras de energía eléctrica les den soluciones eficientes y sostenibles. Y si Sí, no son las propias comercializadoras eléctricas, pues serán otras empresas quienes vendrán a dar estos servicios de fotovoltaica, de vehículo eléctrico, de ahorro. Y yo creo que es el momento de poder aprovechar esta relación que se tiene con el cliente final, que confía mm, en la empresa eléctrica que ha tenido toda la vida para su suministro energético, para ayudarle en esta transición. Y no solo es este reto de la transición, hay otros retos no relacionados únicamente con el cambio climático, sino con aspectos económicos, como puede ser claramente una reducción de los márgenes de comercialización, tanto a nivel de residencial como a nivel de grandes clientes. El sector pyme pues aguanta un poquito los mm, márgenes, pero igualmente estamos hablando de márgenes muy pequeños y eso es debido a la liberalización exacto. bueno, está llegando a su objetivo, que es el de reducir el coste de suministro energético para los ciudadanos, pero eso pone en jaque el modelo de negocio de muchas empresas eléctricas que tienen que empezar a diferenciar su commodity, ¿no? Porque el kilovatio hora es el mismo para todos, pero hay que Ujú. saber diferenciarse a nivel de la calidad de servicio que estás dando, la relación y luego los servicios y productos que estás vendiendo al cliente para ayudarle en esta transición energética. Eso, los Eso paneles es. solares, los vehículos eléctricos, etcétera. Bueno, Y hay sí, una paradoja, ¿no? Que la comercializadora te ayude a ahorrar energía, ¿no? ujú, Eso parece eso, como una paradoja visto desde fuera. Los que nos dedicamos efectivamente. al sector, pues entendemos que, pues, que muchas veces el cliente percibe como cierta confianza, ¿no? Como bastante más confianza de su proveedor energético, con lo cual tendrá más números al final para terminar comprando. Y Eso hay un modelo detrás de negocio bastante interesante respecto a ese punto, ¿no? Eso es el upsell, el poder conseguir una mayor relación, un mayor valor del cliente, no solo vendiendo la energía, sino otros productos y servicios que le ayuden en su transición energética y su fidelización, que confíe más en tu empresa comercializadora y que no se vaya a la competencia Una solamente por competencia, un precio más exacto. barato. Sí, sí. Eso es. Entonces, pues bueno, en todo este proceso de la necesidad de vender nuevos productos y servicios por una cuestión de cambio climático, por una cuestión de percepción del cliente, por una cuestión de competencia, pues Ujú, la auditoría energética tradicional pues deja de ser, o digamos, puede ser muy interesante para clientes grandes, para grandes mm, industrias que puedas ir a visitar una a una, por el valor que obtienes, te merece la pena, pero igual está el segmento perdido, ¿no? El segmento de la pyme ujú. o del pequeño mediano comercio El que segmento perdido le llamas. efectivamente, porque, porque no es ni lo suficientemente masivo como el Ya, residencial, como para poder establecer campañas de promoción, campañas publicitarias para vender más, ni lo suficientemente grande como para hacer un servicio personalizado como son las industrias o el gran claro. terciario. Entonces, pues aquí es donde hoy os vamos a explicar una herramienta que es Dexma Detect, que hemos diseñado precisamente para este segmento, de forma que de una forma muy económica, masiva y escalable, podéis hacer auditorías virtuales y poder identificar nuevos productos y servicios a ofrecer al cliente final. Y esto es un poco la introducción. Fin de cuentas, bueno, los que ya nos conocéis, pues ya lo sabéis, pero para los que sea la primera vez que oís hablar de Dexmap, pues nuestra misión está muy alineada con esto que comentábamos, ¿no, Dani? O sea, es Y tanto. ayudar a A personas personas, sí, y organizaciones a exacto. entender y optimizar su consumo de energía, ¿no? Sí. Básicamente Y al es eso. final nosotros siempre tenemos esta frase en Dexma, que incluso hemos hecho camisetas con esta frase. Quien quiera una camiseta de estas, que me la pida. Creemos que el futuro de la energía es digital, ¿no? Y lo estamos construyendo edificio a edificio. Está Eso costando, es. pero al final conseguiremos que todo el mundo
acabe transicionando, ¿no? Y se acabe digitalizando el tema de la energía. Efectivamente. Muy bien, pues ahora, si te parece, Dani, igual puedes hacer una introducción de nuestra plataforma para ubicar un poco a los oyentes sobre Dexmaditec, que es donde nos Claro vamos a que sí. centralizar hoy. Claro que sí. Básicamente, Dexma decimos que es una plataforma única porque es la única que responde o que tiene un producto enfocado a cada una de las tres fases que tiene un cliente que quiere perseguir la eficiencia energética, ¿no? Y estamos hablando de tres pasos al final. El primer paso es detectar si tengo o no tengo ahorros. El segundo paso es, vale, si tengo ahorros, voy a analizar los consumos y voy a verificar esos ahorros que estoy obteniendo gracias a las inversiones. Y el tercer paso es si aún y así con eso no tengo suficiente, pues implemento el control, ¿vale? Por eso decimos que plataforma de Dexma se segmenta en tres módulos y que completa el 100% de la aventura de la eficiencia energética, ¿no? Con los tres modos de Detect, Analyze y Control. Eso es, con Detect podríamos atacar a toda nuestra base de clientes, imaginar caso de una comercializadora mediana, pues digamos con unos 100.000 clientes pyme, pues con Detect únicamente haciendo uso de los datos fiscales, de los datos de contador fiscal y otros metadatos, podría analizar el 100% de su base, como explicaremos luego. Luego, sobre aquellos clientes que tengan un mayor potencial de ahorro o aquellos clientes que hayan hecho actuaciones de eficiencia energética, se podrá dar un paso más e instalar hardware y sensores para Exacto. tener un análisis en tiempo real y una visualización en tiempo real y una validación de los ahorros. Y por último, aquellos edificios con mayor potencial de ahorro y en los que merezca la pena controlar determinados procesos, pues proceder al control. Cada vez la inversión es mayor, pero también el potencial de ahorro es mayor. Entonces el objetivo Exacto. pues es ir filtrando paso a paso qué clientes pasamos de una fase a la siguiente, ¿verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es preguntas da respuesta de Xmeditech, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos una comercializadora de cliente que está intentando sacar el grano de la paja un poco, ¿no? De todas esas pymes o todas esas, digamos, clientes que no son industriales, ¿dónde está el potencial de ahorro, ¿no? ¿A qué clientes tengo que vender? Pues entonces, por eso tiene sentido DTEC, porque, por ejemplo, te está respondiendo a dónde tiene sentido invertir primero o promover algunos programas de eficiencia energética. También, gracias a la desagregación virtual, a esto que llamamos NILM, que es una palabreja, pero que nos sirve para acuñar el término de Non-Intrusive Load Monitoring en inglés, que al final sería monitorización no intrusiva, ¿de acuerdo? Virtual. Al final, con Dexmeditech aplicamos estos algoritmos basados en inteligencia artificial y la plataforma te está indicando si un cliente determinado probabilísticamente está consumiendo más en iluminación que en climatización o al revés, o si es un supermercado, cuánto se está consumiendo en el frío positivo o negativo, o sea, en las neveras. Entonces, y a partir de eso, esa es la clave, estas dos inputs, ¿no? El benchmarking y la desagregación virtual son las claves para poder simular acciones de ahorro, ¿vale? Y Dexmeditech te dice cuáles de ellas salen a cuenta y cuáles de ellas tendría sentido proactivamente ofrecerle a un cliente porque sabes que las va a necesitar, ¿no, Miguel? Efectivamente, efectivamente. Es una forma de hacer unas campañas de marketing pues mucho más eficientes y que realmente consigan incrementar las ventas de unos productos o servicios en un 50, en un 100%, en un 200%, porque no es un proceso manual, sino que es un proceso masivo y muy personalizado, como veremos luego. Exacto. Luego tenemos el segundo paso, sería el paso de Analyze. Por ejemplo, Analyze te sirve para responder a preguntas de qué está funcionando mal, cuándo, fines de semana, festivos, cuándo tengo los picos de consumo. Puedes medir y también submedir, es decir, al final, en función de cuántos hardwares o cuántos equipos de medida vayas instalando en tu instalación, puedes medir electricidad, gas, agua, fuentes térmicas, procesos industriales, lo que consideres. Al final es un software de análisis y de gestión energética. ¿Para qué te sirve? Para una vez tú has invertido en algo, imagínate que hemos invertido en cambiar nuestra máquina de clima, tienes que aplicar el protocolo de verificación de ahorros, ¿no? Lo puedes hacer usando el IPMVP, mucho más, digamos, canónico, estandarizado, te lo permite, o también puedes simplemente generarte un baseline con la plataforma, una línea base y compararte contra esa línea base sin tener que hacer todo el IPMVP si quieres, ¿no? Y saber al final cuánto estás ahorrando y enseñárselo al cliente final, porque el cliente final al final te está
confiando en ti, ¿no? En comercializadora X, que dices que si invierto esto voy a ahorrar tanto, pues después puedes demostrar que realmente eso ha sido así o incluso más. Hay muchos casos que Ditec pues, evalúa un cierto número y después cuando se invierte realmente es mucho más que eso, ¿no? Y después al final lo que comentábamos antes, ¿no? Es el poder de la gente. O sea, en Dexma lo que siempre tenemos claro es que hay que darle herramientas a las personas para que saquen sus mejores resultados, ¿no? Y, por ejemplo, en Analyze es muy fácil compartir información entre usuarios, es muy fácil dar de alta a nuevos usuarios para que accedan a la plataforma, porque nuestra experiencia al final nos dice que cuando la gente puede acceder a la plataforma, puede acceder a los datos, ayuda, se convierten en gestores energéticos y ayudan a que ese proyecto salga mucho mejor, ¿no? Y ya por último tenemos la parte de control, ¿no? Pues un edificio que hemos detectado que hay potenciales ahorros, hemos invertido dinero, hemos verificado ahorros, pero terminamos que no se acaba de ajustar el patrón de uso al patrón adecuado porque es un edificio difícil de gestionar, pues siempre puedes acabar instalando hardware de control, teleactuación y a partir de ahí configurar calendarios, configurar condicionales, apagar y encender cargas bajo demanda o lo muy interesante, ¿no? En clientes donde tenemos muchos sites, ¿no? Cadenas de supermercados, tiendas, etcétera, tener un sistema de control multisite integrado, ¿no? Que de golpe y porrazo yo pueda decir, mira, toda esta zona geográfica me aplicas para mañana el módulo de el calendario de festivos, ¿de acuerdo? Entonces, esas zonas, pues sabes que mañana van a actuar según el calendario de festivos que ha sido implementado. Entonces, todo este tipo de cosas es la parte última de control que te trae la plataforma, ¿no? Por eso al final decimos que Dexma es una plataforma única, ¿no? Porque te permite hacer todo el seguimiento de un cliente, desde detectar, analizar, hasta controlar, ¿no? Y eso no hay ninguna otra plataforma en el mercado que te lo permita hacer. Pero Dexma no es solo eso, ¿no? Y creo que hay 3 puntos más que son puntos clave de Dexma que nos diferencian un poco, ¿no? La primera es las fuentes de datos. Es muy importante facilitar que los datos lleguen a la plataforma, ¿vale? Y esto se consigue con una plataforma que realmente es hardware agnóstica, es decir, no importa qué hardware uses, que sabes que vas a tener la certeza que van a poder llegar los datos. Y eso es Dexma, ¿vale? Dexma ahora mismo tenemos cerca de 500 integraciones nativas, pero no importa, porque si hay un hardware nuevo, un hardware que usáis, un hardware que queréis comprar para utilizarlo con vuestros clientes y no está integrado, nosotros lo integramos, ¿vale? Y aparte también los data lakes, ¿no? Como comercializadoras, pues quien más y quien menos ya tiene sus propias bases de datos, de información, Big Data, IoT, etcétera, que al final disponen de APIs o disponen de sistemas para que se puedan integrar, ¿no? Y eso es lo que trabajamos con las comercializadoras. No integramos hardware separados, sino que muchas veces nos integramos con los data lakes, ¿no? Los lagos de datos, que se traduciría al español, para poder incorporar toda esa información, ¿vale? Y algo que tenemos muy claro nosotros desde Dexma es que el futuro, el presente ya son los nuevos protocolos de IoT, ¿no? Estos pequeños equipitos que valen 50, 60 euros, que son inalámbricos, que la batería dura 10 años y que los instalas en 10 minutos, para nosotros esto es el paraíso. O sea, ojalá hace 10 años hubiésemos tenido este tipo de hardware porque facilita mucho la adquisición de datos, ¿no? Entonces, con lo cual, nuestro deber aquí es integrarnos con todos estos tipos de protocolos nuevos, tipo Sigfox, LoRa, MQTT, para poder dar solución a la captura de esos datos, ¿no? Y en eso es donde trabajamos. Con lo cual, fuentes de datos creemos que es algo bastante potente de Dexma y que cabe recalcar. También, Miguel, igual comentamos el tema de la API, ¿no? Y el Apps Market. Sí, sobre todo pues porque a fin de cuentas cada empresa quiere personalizar el producto para poder diferenciarse de los competidores y adaptar el producto a sus necesidades concretas, ¿no? Y esto al final el Apps Market nos lo permite. Eso es, al final Dexma dispone de un Apps Market que al final es un sitio donde te puedas instalar nuevas aplicaciones que desarrollan desarrolladores terceros, es decir, empresas que ven el valor de desarrollar nuevas aplicaciones sobre la plataforma de Dexma. Por ejemplo, pues, no sé, hacer la sincronización con los precios indexados o disponer de una funcionalidad de calidad de datos, ¿vale? Cosas que igual no están implementadas dentro de nuestro roadmap core de producto
las puedes conseguir si accedes al Apps Market y te instalas esas aplicaciones, ¿no? Y eso es gracias a que Dexma dispone de un producto que no se explica mucho y para mí, bueno, digamos que no debería ser así, que es la API, ¿no? API son las siglas de Application Programming Interface, que eso es en inglés, lo que significa que es una interfaz de programación, ¿vale? Es una puerta trasera desde donde se pueden sacar todos los datos y se pueden interaccionar entre sistemas de terceros, ¿vale? Así como los humanos hablamos en un lenguaje, los servers o las plataformas que hay detrás hablan a través de APIs, ¿vale? Entonces, la API de Dexma es una API de alto rendimiento. De hecho, nosotros desde Dexma la usamos para desarrollar nuestras propias funcionalidades, con lo cual tiene que funcionar bien sí o sí. Y esto te permite al final que tú puedas hacer tu propio roadmap, ¿no? Es decir, Dexma te puede llegar a cumplir un porcentaje muy elevado de funcionalidades que necesitas para tu día a día, pero igual por la manera en la que trabajas, por los workflows que tienes implementados en tu empresa, hay cosas que son muy a medida, ¿no? Entonces, Dexma quizá en ese momento no tiene espacio en el roadmap para darte ese servicio, pero lo puedes subcontratar o incluso tú mismo con tu propio equipo de desarrolladores puedes implementar lo que te acaba faltando o incluso, ¿por qué no? Ahora que se está hablando tanto de inteligencia artificial, desarrollar tus propios algoritmos de inteligencia artificial sobre la plataforma de Dexma. De hecho, ese es el tercer punto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Se habla mucho de esto, parece que todo el mundo lo hace y es muy fácil hacer. La verdad es que necesitas bastantes recursos para tirarlo hacia adelante si quieres realmente solucionar problemas. En este caso, yo aquí, Miguel, explico pues, los 3 problemas, ¿no?, que nosotros hemos solucionado con inteligencia artificial hasta el momento. El Sí. primero es muy de DTEC, ¿no? Ujú. Eso es el primero, que es lo que el benchmarking y la clusterización, pues eso nos permite comparar a vuestros clientes con otros clientes similares, no solo teniendo en cuenta el sector, es decir, no solo comparar cafeterías con cafeterías o tiendas de ropa con tiendas de ropa, sino tener Que eso también en sería obvio, cuenta, ¿no? Para efectivamente, eso tampoco hace falta mucha inteligencia artificial. exacto, sino que tenemos en cuenta pues varias decenas de variables, teniendo en cuenta datos meteorológicos, teniendo en cuenta factores de forma de nuestro perfil de consumo y su correlación con otros factores externos. Digamos, realmente cuando creamos un clúster en Dexma es porque son dos edificios que realmente se parecen mucho y que le va a proporcionar valor al cliente para darle una estimación lo más ajustada posible del potencial ahorro que pueden tener versus a los mejores y los peores de su grupo, ¿no? Hmm. Y luego también, aparte del tema del benchmarking y clusters, tenemos el tema del NIM, que ya lo hemos comentado antes, la desagregación virtual. Esto al final se basa en toda la base de datos que tiene Dexma de estos años midiendo y submidiendo. Creamos modelos matemáticos que cogen la desagregación basado en subconsumos reales y se aplican esos modelos estadísticamente sobre sobre el consumo general de los nuevos edificios, con lo cual al final acabas haciendo una desagregación virtual. A día de hoy existen desagregaciones en el mercado, sí, pero la mayoría de ellas, por no decir casi todas, necesitan hardware, ¿no, Miguel? Eso es, la desagregación yendo más allá de lo que es la instalación de un medidor por cada carga que quieres controlar, sino poniendo un medidor en el contador principal para de ahí estimar la desagregación, pues siempre requiere de instalar algo que te detecte Claro. la onda de consumo general y de ahí desagregar. En nuestro caso, como veréis, no hace falta ni eso. Con el dato Mm. horario, cuarto horario de contador podemos dar una buena estimación y eso nos Incluso permite, mensual. efectivamente, nos permite pues hacer una primera estimación de la desagregación con un coste nulo prácticamente a nivel de hardware y en un tiempo récord. Mm. Luego, el último, que es el que tenemos también bastantes ganas de probar, es el tema de la detección automática de anomalías, que esto al final se basa en nosotros, al final, hablando con las comercializadoras y con clientes que gestionan muchos clientes, lo que nos dicen es, mira, Dani, es que yo tengo un problema. O sea, cuantos más datos tengo, menos tiempo tengo de analizarlos. Y es obvio y es normal, porque tú puedes escalar el número de sensores de IoT instalados, pero nunca podrás ir a esa velocidad fichando gente, ingenieros que analicen esos datos, ¿no? Entonces, nos encontramos en la situación que el mercado demandaba, de alguna manera, poder analizar esos datos de una manera semiautomática
y en vez de que el ingeniero tenga que pasearse cada día por todas las curvas de demanda, decirle al ingeniero, mira, nosotros ya hemos hecho un preanálisis y los sistemas de inteligencia artificial han detectado estas 100 anomalías, empieza por aquí y luego céntrate en cosas que igual nosotros no hayamos podido detectar. Entonces, pues es una manera más fácil de escalar y así las comercializadoras pueden dar servicio masivo a todas las pymes, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso mismo, ¿no? Porque en Dexma creemos que estamos impulsando la eficiencia energética, pero de una forma distinta. O sea, lo estamos haciendo impulsado por datos, inteligencia artificial. Entonces creíamos que no era lo mismo que hacer eficiencia energética tradicional, con lo cual lo hemos llamado inteligencia energética. Y por eso, desde hace poco que hicimos el cambio de logo, Dexma ya no es Energy Management o gestión energética, sino que es Energy Intelligence. Y todos los clientes que trabajan, todos los partners, todas las comercializadoras, realmente hacen inteligencia energética. Ya no es la gestión energética tradicional basada en auditorías, etcétera, sino que aquí trabajamos mucho con datos y con inteligencia artificial. Entonces, Miguel, ¿te parece si nos cuentas un poco más en detalle sobre el tema de Detect? Perfecto. Hago un poco de introducción más teórica y luego, si eso, Sí, pasamos a hacer una a la demo, ¿no? demo, correcto. Y enseñamos un poco cómo funciona también. Acordaos que tenéis disponible la caja de preguntas en el GoToWebinar, ¿vale? Si queréis preguntar cualquier cosa, simplemente podéis ir escribiendo allí y al final de la sesión haremos un pequeño repasillo. Eso es. Muy bien, entonces repasando un poco los retos que hemos comentado al principio de la Mm, presentación, pues en primer lugar un menor margen en la comercialización debido a la competencia. En mm, segundo lugar, una mayor demanda de los clientes para nuevos productos y servicios alternativos, como puede ser la fotovoltaica, el vehículo eléctrico, la iluminación eficiente. Y luego, pues en tercer lugar, la necesidad de tener un producto escalable y masivo para poder identificar qué producto ofrecerle a cada cliente y bueno, y como las auditorías clásicas de visitar cliente a cliente pues no cumplen con esa función y con esos requisitos de tiempo, coste y calidad. Y eso es lo que motiva la creación de nuestro nuevo producto de Xmightytech, ¿no? Que ujú, es de exacto. una forma masiva identificar qué clientes presentan un mayor potencial de ahorro mediante compararlos con clientes similares, tanto los peores de su clúster, digamos, de su grupo, como los mejores para ver, bueno, si hiciesen las cosas bien, si tuviesen el mejor aislamiento, la mejor iluminación, el mejor sistema de climatización, el mejor comportamiento y utilización de energía, pues cuánto podían llegar a ahorrar. Ujú, Y no solo decirles si tienen un problema o no, sino decirles dónde, ¿no? Digamos, dónde están sus sobreconsumos mediante la desagregación virtual, decir aproximadamente cuánto se gasta en climatización, cuánto se gasta en iluminación, cuánto se gasta en equipamiento. Esto es lo que está basado en inteligencia artificial y que vamos a explicar ahora en las siguientes slides. Y finalmente, en base a esta información, pues decirles cómo pueden ahorrar y qué medidas de ahorro energético pueden implementar para poder llegar a comportarse y ahorrar tanto como los mejores de su segmento. Entonces, el origen de esta herramienta hay que remontarse pues al Dexma Analyze, me hace el, gracia ahora ver esto, Miguel, aquí. el Dexma Energy Manager, que nos ha traído hasta hoy y que muchos de los oyentes hoy pues, nos conocen por este producto, que incluía pues, los cuadros de mando, de visualización, análisis, medida de verificación, informes, análisis, alertas, y que, bueno, para poder hacer todo esto, pues requiere de la instalación de hardware y de su medida. Y esto nos ha permitido llegar a más de 80.000 edificios. A día de hoy ya estamos casi cercanos a los 100.000. Que eso, bueno, pues para una empresa que en su momento pues éramos 10, 15 personas, a día de hoy ya somos 47, me parece, ¿no, Dani? Ujú, exacto, sí. Pero bueno, llegar a casi 100.000 edificios pues está muy bien, pero esto sigue siendo un porcentaje muy pequeño del mercado total no residencial, que es donde nosotros nos enfocamos con nuestras soluciones. Y para ello pues necesitamos una solución que no tenga fricción para poder escalar sobre todos los clientes no residenciales de España y de Europa. Y para ello, pues se necesita una solución que no requiera hardware, que no requiera instalación y que no requiera una visita previa. A fin de cuentas, que no requiera una inversión.
Y para ello, lo que hemos hecho ha sido pues, desarrollar Dexma Detect, que por un lado aprovecha los datos de su medida de los 80.000, 100.000 edificios que ya tenemos en tiempo real en nuestra plataforma para entrenar modelos de Machine Learning que, haciendo uso de estos datos, proporcionan una auditoría virtual con una desagregación de la demanda virtual, sin necesidad de tener que ir a instalar ningún medidor, únicamente con los datos del contador fiscal y con otros metadatos del edificio, pues su segmento, si es una escuela, si es un supermercado, dónde está, en qué año de construcción fue, etcétera, pues poder obtener una lista de ahorros potenciales y de recomendaciones. Eso es. Y Sobre eso al todo final, también sí. comentar el tema de las recomendaciones, ¿no, Miguel? Que al final trabajaremos con las utilities, con las comercializadoras para definirlas. Correcto. O sea, aquí un punto muy importante de personalización son las recomendaciones que les vais a hacer a vuestros clientes. Nosotros partimos de una base de 18 recomendaciones desarrolladas entre Dexma y el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, en base a proyectos históricos, en base a bibliografía, pues proporcionamos unas herramientas para hacer algunas recomendaciones que son muy comunes, como es pues la mejora en eficiencia energética en iluminación, algunas mejoras sobre climatización. Pero esto al final, cada empresa comercializadora pues lo tiene que adaptar a su portfolio, a su oferta, a su estrategia, pues si es más de vehículo eléctrico, es más de solar, es más de compensación de reactiva y, digamos, vehicular su oferta de nuevos productos y servicios en base a nuestro catálogo y nuestro sistema automático de generación de recomendaciones. Eso es. ¿Y esto cómo funciona? Pues bueno, imaginaros que tenemos un edificio de oficinas en Madrid del cual tenemos 12 meses de consumo y este consumo lo primero que hacemos es normalizarlo. ¿Para qué? Para luego buscar en nuestra base de datos y buscar edificios similares. Buscar edificios similares, como comentaba, no solo a nivel de sector, sino de comportamiento energético, para poder decirle al cliente cuál es su estimación de ahorros y cuál puede ser su objetivo, su target, para comportarse como el edificio mejor de su grupo, de su clúster. Eso por un lado, lo que es la comparación. Y por otro, tendríamos la desagregación virtual de la demanda. ¿Y esta cómo funciona? Pues bien, hemos tenido durante los últimos 10 años la capacidad de instalar equipos de submedida en muchísimos edificios. De ahí, pues, hemos tenido en tiempo real el consumo en aire acondicionado, en calefacción, en iluminación, en equipamiento, etcétera, para tener este consumo detallado a nivel horario, cuarto horario, que ahora nos permite, únicamente haciendo uso de los datos del contador general y utilizando algoritmos de NILM, que significa Non-Intrusive Load Monitoring en inglés, que a grandes rasgos es una desagregación virtual de la demanda, pues en base al consumo total, estimar la desagregación del consumo, con una precisión pues por encima del 85%, dependiendo mucho pues de lo homogéneo que sea el sector o de la cantidad de datos que tengamos del edificio. En un supermercado, por ejemplo, que son muy parecidos los unos a los otros, tendremos una precisión más cercana al 95%, por ejemplo, en estimación del consumo de refrigeración, pero en cambio, pues en una cafetería pues será difícil estimar el consumo de clima, pues porque hay muchas tipologías de cafetería y no son tan homogéneas, ¿no? Pero bueno, al menos sin necesidad de instalar ni visitar el edificio, poder estimar cómo es esta desagregación. A ver, si puedes pasar la slide, Dani. Sí. Sí, perfecto, vale, porque no me funcionaba el control. Muy bien, pero bueno, al final una imagen o una demo en este caso vale más que 1.000 palabras, ¿no? Entonces, pues si te parece, Dani, hacer un poco de explicación Sí, del producto. vamos a enseñar un poquito de qué va Dexma Detect. Evidentemente, nosotros enseñamos el caso base, ¿no? A partir de aquí, cada cliente tiene sus propias particularidades, con lo cual es interesante pues, que si veis que realmente tiene interés para vuestro negocio, que nos contactéis y que podamos entender un poco más cuáles son vuestros retos concretos y ver si realmente cuadra o no cuadra esta plataforma para vosotros, ¿no? Para los que ya conozcáis la plataforma de Dexma, bueno, pues al final Dexma esta es la parte de Analyze, ¿no? Pero si clicáis aquí, tenemos acceso a el otro producto que es Detect, a las recomendaciones, que es el catálogo de recomendaciones, al Apps Market, que es este sitio donde tenéis todas las otras aplicaciones para instalar, o incluso a la parte pues, de configuración de cuenta, que es donde vosotros de forma totalmente autónoma
podéis crear nuevos clientes, darlos de alta, darlos de baja, gestionarlos, ¿no? Entonces, como hoy hemos ido a explicar un poco de Editec, vamos a clicar igual aquí. Entonces, aquí en el caso este de esta cuenta tenemos preparados 100 y pico edificios, ¿vale? Pero esto sería igual de escalable para miles o decenas de miles de edificios que vosotros tengáis, de instalaciones al final, que vosotros tengáis en vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí veremos que en un primer momento nos da toda la información agregada de Xmaditec, ¿vale? Para que nosotros podamos empezar a filtrar y podamos empezar a segmentar y trabajar con la gente igual de marketing o de crecimiento o de producto para definir nuevos productos o nuevas campañas que, digamos, vayan referidas a clientes concretos, ¿no? En este caso tenemos 104 edificios, aquí nos lo marca, 104 edificios, la mayoría pues están en España, ¿vale? Algunos en Barcelona, algunos en Madrid y otros repartidos por toda la península, ¿sí? De hecho, lo que nos está diciendo es, oye, mira, de forma agregada estás gestionando 104 edificios, pero que representan 724.000 metros cuadrados, que serían un total de 70 gigavatios hora, ¿vale? Aproximadamente unos 10 millones de euros en energía para esta cartera, para este portfolio. Y lo primero que nos empieza a decir aquí es, mira, hemos analizado todos los edificios y estamos viendo que de media tienes una nota de 58 sobre 100. ¿Qué quiere decir? Pues un 0 sería el peor edificio que hemos visto nunca en nuestra base de datos y 100 sería el mejor edificio que hemos visto nunca, ¿vale? Entonces, un 58 sobre 100 es, bueno, has aprobado, pero creemos que tienes potencial de mejora. De hecho, se evalúa el potencial de mejora en un 22% de ahorros, ¿vale? Que equivaldrían al precio que se está comprando cada uno de estos consumidores su energía, equivaldrían a unos 2 millones de euros, teniendo en cuenta que aquí se incluyen ahorros conseguidos mediante inversión de recomendaciones, ¿vale? O sea, sería un potencial de unos 2 millones de euros. ¿Qué más tenemos? Si seguimos bajando, pues bastante interesante esta zona de aquí, que esto es un primer marco donde te dice los peores 5 edificios que se han detectado, ¿vale? De esta manera, pues tú puedes ir bastante al grano y decir, oye, mira, vamos a intentar contactar con el gestor de cuentas de este edificio, de este edificio, de este edificio, de este edificio. Les vamos a dar el detalle de las auditorías que Editec ha calculado y vamos a intentar promoverle algunas de las recomendaciones que hemos simulado con ellos, ¿no? Evidentemente, aquí pues vemos que todos estos edificios tienen aproximadamente más de un 50% de ahorro. Son edificios, o sea, es lo que se llama en inglés como la fruta madura, ¿no? Evidentemente, no todos son así, ojalá, porque significaría que hay mucho potencial de ahorro. De hecho, aquí nos viene a decir esto, en este gráfico, que, oye, mira, nosotros tenemos 27 edificios que están entre un rango del 40 y 60% de ahorro estimado, ¿vale? O sea, hay 27 edificios de esos 104 que deberíamos empezar a trabajar ya desde el minuto cero, pues son los que realmente tienen valor, o sea, tienen potencial ahorro. Luego tienes 23 que están entre un rango intermedio, ¿no? Entre un 20 y un 40%, que sí, que hay potencial de ahorro, pero igual tampoco tenemos que trabajarlos todos de entrada. Y luego tienes todos estos, que son 54, que es más de la mitad, que al final le hemos detectado menos de un 20% de ahorros, con lo cual de momento y de entrada parecería que no los tuviésemos que tratar, ¿vale? Estos los dejaríamos para una segunda o una tercera campaña, ¿vale? Después tenemos este gráfico, ¿no? Que al final indica, este es muy simple de entender, que es cómo de grande es mi edificio, son mis edificios, ¿sí? Cada puntito es un edificio en concreto, cómo de grandes son y cuánto consumen, cómo de mucho consumen, ¿no? Entonces, los más grandes y más consumidores aparecerían aquí, ¿vale? De hecho, aquí hay poquitos, aquí arriba. Entonces, el área representa el volumen de ahorro en dinero, es decir, cuántos euros puede estar ahorrando este edificio. En este caso, este de aquí, lo marca aquí, Potential Savings, 179.000 euros, con lo cual sale muy grande y sale de color amarillo porque tiene una nota que es 46, ¿vale? Que estaría como en la media. Los que tienen nota inferior, por ejemplo, este tiene un score de 14, una nota de 14, salen rojos, como diciendo, ojo, atento aquí, que aquí puede haber bastante negocio, ¿vale? Entonces, es una manera bastante rápida de ver los más grandes, los que más consumen y los que más ahorro podrían tener, ¿vale? Con lo cual sabes muy rápido a aquellos clientes que, hombre, pues tienen más números de que si le propones una mejora te la acepte, ¿no? Y luego también tenemos esto, que esto es la distribución por consumos, ¿no? Aquí tenemos nuestros 104 edificios puestos en barritas y lo que pasaría tradicionalmente, ¿no, Miguel? Es que la gente empezaría a hacer auditorías por los más elevados, ¿no?
empezaría y cogería el grupito de los top 10, por ejemplo, y oye, hazme 10 auditorías de estos edificios. Cuando DITEC, por ejemplo, te está diciendo el segundo no te lo mires porque estamos en menos de un 14% de ahorro, ¿vale? Y el tercero, cuarto bien, el quinto vuelve a estar muy bien, el sexto vuelve a estar muy bien, el séptimo está un poco peor, el octavo muy bien. Entonces, si tú hubieses elegido un modelo tradicional de afrontar el problema, de las 10 auditorías que hubieses hecho, pues igual 4 o 5 no te hubiesen servido de demasiado, ¿vale? Con lo cual, no estás decidiendo bien dónde invertir tu dinero, ¿no? De esta manera con DITEC, pues ya sabes muy claro que el primero sí que tiene sentido, el tercero también, el cuarto también y el sexto también, ¿no? El séptimo también, perdona, ¿vale? Entonces, al final son herramientas que basados en inteligencia artificial y Big Data te pueden acelerar el proceso de decisión, ¿no? y el cómo te acercas a tus clientes para convencerles de que tienen que digamos, comprar servicios de eficiencia energética, ¿no? Y después al final tenemos esta, que es la tabla que a mí personalmente creo que me gusta más cuando trabajamos con Dexmanitech, que es el tema de poder rankear, ¿no? Es decir, tú al final aquí tienes, mira, aquí hemos puesto los demás score, ¿no? Entonces estos serían todos los edificios que no tendríamos ni que tocar, ¿vale, Miguel? Estos de aquí, mejor no los tocaríamos hasta que realmente hubiésemos mejorado la nota de los que están más bajitos, ¿vale? De hecho, nosotros lo que hacemos siempre es ir aquí, Estimated Savings, ahorros estimados, rankeamos por aquí y empezamos a coger los que más ahorros en valor absoluto tienen, ¿no? Porque al final es donde es más probable que acaben adquiriendo mejoras de eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir al edificio 4 este de aquí, que es un edificio que creo, diría que está situado en Madrid, ahora lo veremos. Es un edificio de oficinas, si no recuerdo mal, es bastante grande. Y al final lo que ahora estaríamos viendo es el detalle, ¿no? Esa auditoría virtual que hace Dexmaditec, oye, enséñamela, pues es esto, ¿no? Al principio pues hemos visto toda la parte más global y ahora podríamos ver o veremos el detalle de cada una de las auditorías, porque esto al final le podemos dar acceso al gestor de cuentas, ¿vale? Él puede tener un acceso donde él pueda ver sus clientes, los clientes que está gestionando, qué potencial de ahorro tienen y ya que les va a hacer la visita para la renovación anual, les puede empezar a hablar del portfolio de servicios y no de todos los servicios, sino los que realmente les hayan sido las simulaciones de las recomendaciones hayan salido mejor, ¿no? hayan salido como más beneficiosas. En este caso, como decíamos, es un edificio, son 24.000 metros cuadrados, es un buen edificio, 5 gigavatios hora al año, aproximadamente 6, 7, 8 millones de euros, que se pueden estar ahorrando unos 200.000 al año, ¿vale? Tiene un 29%, una nota de 41 sobre 100. O sea, es un edificio que podemos empezar a trabajar con él. De hecho, aquí, en este gráfico, Dexmanitec nos compara nuestro edificio con los mejores edificios y el edificio medio, ¿vale? Hace el benchmarking. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, la barra es un consumo mensual. Este sería enero y este sería diciembre, ¿vale? Con lo que esto realmente es el patrón anual de mi consumo, ¿sí? Pues en enero he estado consumiendo 129.000 kilovatios hora. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay tres colores? Bien, porque si yo fuese el mejor edificio, el mejor, el 100, el de nota 100, debería estar consumiendo al nivel del azul clarito. ¿Veis este nivel de aquí? Pues este sería el nivel que debería estar mi edificio si fuera el mejor de mi base de datos. Evidentemente no es el mejor ni de lejos, pero tampoco está por encima de la media, porque la media me la marca la barra azul intermedia, ¿vale? Si yo, mira, puedo quitar esto, este sería el consumo, el patrón que yo debería tener si al menos quiero tener una nota de 50. Pero es que estoy muy pasado de vueltas. Este edificio realmente tiene bastante potencial. De hecho, conseguir reducir la barrita azul oscuro sería el primer objetivo, ¿no? Es decir, como mínimo tenemos que conseguir que estos edificios sean como la media de consumos. Ya no te digo que sea el 100, pero al menos estar por encima de la media sería un objetivo de una primera fase, ¿no? Y esto lo podemos ver gracias al benchmarking de Dexmaditec. Comparado con edificios similares, acordémonos que esto es comparado con los edificios de la base de datos de Dexma que tienen un patrón similar, una actividad similar, una correlación con grados de calefacción y refrigeración similar. Es decir, realmente hacemos una comparativa bastante trabajada para que los resultados que veamos sean correctos, ¿no?
Y de la misma forma enseñamos el consumo desagregado, ¿no? Si antes hablábamos del NILM, ¿no? De esto, el Non-Intrusive Load Monitoring, esta palabreja inglesa, esto sirve al final para desagregar. Fijaos que aquí nosotros solo tenemos los datos horarios en este caso, y de esos datos horarios somos capaces de decir al cliente que, oye, un 53% parece que lo estás consumiendo en iluminación, un 17% en climatización de calor y un 16% en climatización de frío, ¿vale? Y luego tienes un 13,5% que sinceramente no sé lo que es. Pueden ser ordenadores, pueden ser otras cargas que no puedo desagregar. Pero con esto ya tenemos más que suficiente, ¿no? Tenemos más que suficiente para empezar a simular mejoras, recomendaciones, ¿vale? Si el 53% de mi edificio al final representa carga de iluminación, ostras, pues tendrá sentido que empecemos a intentar ahorrar en el sistema de iluminación, ¿no? Y de hecho esto es lo que sale aquí debajo, ¿no? Aquí debajo tenemos proyección financiera de las recomendaciones seleccionadas y el listado de recomendaciones basándonos en el catálogo de recomendaciones configuradas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, las comercializadoras definís el catálogo de recomendaciones que tenéis en vuestro portfolio y que queréis promover, y lo que hace Dexma Detect es, basándose en los costes de esas recomendaciones, etcétera, hacer las simulaciones de todo eso, ¿vale? En este caso, se le recomiendan un sistema total de control de iluminación que tiene un periodo de vida útil de 10 años, el payback se le estima en 4 años. ¿Por qué? Porque ahorrará 125.000 euros al año, pero el CAPEX, es decir, lo que cuesta la inversión, según como hemos definido esta recomendación, está cercano a 400.000 euros. Y el OPEX, que es el mantenimiento anual, serán 12.000 euros de esto, ¿no? Evidentemente es un edificio muy grande, ¿vale? Pero aún así sale con un muy buen ROI, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es mucho más fácil tener las conversaciones con los clientes para empezar a promover estas medidas de eficiencia energética, ¿sí? De una manera mucho más escalable. De hecho, al final, todo esto lo puedes exportar. Vamos a decir que me permita bajar esto. Y tienes un informe en PDF con las recomendaciones que tú has seleccionado. Es decir, tienes la nota de eficiencia, los ahorros potenciales, los ahorros estimados anuales, el gráfico de comparativa. Aquí sale más claro lo que es la media, el mejor, el peor, el NILM que le hemos dado y las mejoras que le podemos recomendar y lo que se puede ahorrar cada año, ¿vale? O sea, esto, que ahora sale en inglés y sale con los nombres de Dexma y los colores de Dexma, esto al final puede salir en castellano, puede salir en catalán, puede salir en cualquier idioma de los que Dexma está disponible, que son 13 ahora mismo, y también usando vuestros colores corporativos, vuestro logo, vuestra tipografía, vuestras maneras de comunicar. Podemos trabajar con el equipo de marketing para que eso sea así, o incluso estos datos al final están disponibles en la API de Dexma, con lo cual los podéis usar, los podéis extraer para mostrarlos en vuestra propia aplicación de móvil, por ejemplo, o vuestra propia web. Si en vuestra propia web de comercializadora tenéis una intranet, podríais mostrar estos resultados directamente allí, ¿vale? Y creo que me dejo, Miguel, el tema de la detección de anomalías, ¿no? Pues Correcto. sí, esto de aquí, ¿verdad? Mira, esto es el tema de la detección de anomalías, ¿no? Lo que comentábamos antes, que la inteligencia artificial es capaz de analizar datos y de detectar cositas que nos pueden ayudar sin nosotros los humanos tener que ir detrás de los datos siempre, ¿no? En este caso, lo que hacemos es, como tenemos los datos históricos de los últimos 12 meses horarios, sabemos dónde está situado este edificio, ¿vale? Sabemos dónde está, podemos conectarnos a Internet y coger la climatología que ha habido para el último año, tanto a nivel de temperaturas como grados día. Y lo que podemos hacer es entrenar un modelo de inteligencia artificial para que aprenda de ese consumo, ¿vale? Y aprenda la manera que tiene este cliente de consumir energía, ¿sí? Y después lo que hacemos es, en un mes dado, en este caso es diciembre, 1 de diciembre, 31 de diciembre, le estamos marcando, le estamos comparando sus consumos con el consumo teórico que debería haber tenido si hubiese consumido según su patrón, ¿no? Y las diferencias son lo que llamamos anomalías, ¿vale? Pues en este caso vemos como el 17 de diciembre y el 18 de diciembre se detectan anomalías bastante importantes, ¿no? Porque el consumo real es esta línea negra y el baseline es esto azul. La diferencia es consumo que podría haberse evitado probablemente, ¿eh? Recordemos que estamos normalizando en base a temperaturas, con lo cual si hace más frío, el modelo sabe que ese día tiene que consumir más. Si hace más calor,
el modelo sabe que ese día el consumo igual tiene que ser menos, ¿no? Entonces, esto es la detección de anomalías que también estamos incluyéndola como parte de Detect, ¿sí? Y no sé, Miguel, si tú quieres añadir algo más. Ah, sí, nos dejamos el catálogo. Eso es, el catálogo que al final las comercializadoras personalizan para ofrecer su cartera de productos y servicios. Eso es, ¿no? Entonces, nosotros de entrada ofrecemos una serie de recomendaciones que ya están implementadas, pero que después cada comercializadora, en función de cómo tiene su modelo de negocio, los costes, los proveedores, las zonas geográficas donde quiere promover eso, podemos irlas como tuneando, ¿no? Modificando y adaptando para que realmente cuando simulen lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, las últimas que hemos añadido han sido el tema de paneles solares, ¿no? Que se nos ha pedido muchas veces de, oye, Dexma podría recomendar instalaciones fotovoltaicas de una manera más escalable. Pues sí podríamos hacerlo. De hecho, ya está implementada, con lo cual al final simplemente tenemos que cambiar el inversor estándar que tenemos nosotros por vuestro inversor, los costes, y los precios de paneles solares estándar que tenemos nosotros por vuestros paneles solares, ¿no? Y a partir de aquí, yo creo que la parte de enseñar el producto más o menos ya lo tenemos todo. Quedaría igual resumir un poquito las mejoras de este último año y después Eso es. pasamos a las preguntas. ¿Te parece, Miguel? Sí, perfecto. Vale, entonces, ¿qué hemos ido haciendo, no? Sobre todo, hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando en mejorar los algoritmos de inteligencia artificial que van detrás. Tenemos 18 mejoras de eficiencia energética ya implementadas y estamos siempre creando de nuevas. Tenemos una base de datos que yo creo que es la clave de todo esto. ¿Por qué Dexma puede hacer esto? Por su base de datos. 80.000 edificios monitorizados, submedidos, 10 años históricos, con lo que podemos realmente comparar edificios contra edificios. La interfaz de usuario es bastante atractiva y es funcional. La precisión del NIM también es algo muy importante. ¿No? Siempre nos preguntan, oye, ¿pero esto del NIM funciona de verdad? Como ha dicho Miguel, hay sectores de más precisión, hay sectores de menos. Siempre somos transparentes y siempre os vamos a decir cuál es la precisión para cada uno de los sectores, para que podáis recomendar de la mejor manera posible a vuestros clientes, ¿no? Genera informes de auditorías de una manera automatizada y escalable. No requiere hardware, muy importante, no hay fricción aquí, no tenéis que instalar nada, simplemente tenéis que saber dónde está situado el edificio, o incluso con el código postal nos vale, la superficie del edificio, la actividad del edificio y los 12 últimos meses de datos, tanto mensuales como horarios, y con esto ya podemos funcionar, ya podemos calcular todo lo que habéis visto hoy. Y que al final, quieres que no, Detect forma parte de la familia de productos integrada de Dexma, ¿no? Es decir, Detect, Analyze, Control, con lo que desde un punto de vista estratégico de las comercializadoras, si queréis realmente ofrecer un buen servicio de eficiencia energética, pues está muy bien que esté integrado ya dentro de una plataforma transversal, ¿no? Y a partir de aquí, entonces, si lo queréis probar, ¿no, Miguel? Eso es. Si lo queréis probar, pues podéis enviarme un email directamente. Nosotros, pues durante el último año hemos trabajado muy duro en este producto. Hemos tenido oportunidad de testearlo con algunas comercializadoras porque participamos en el programa Free Electrons. Pero, digamos, nuestro principal objetivo para este año es sobre todo demostrar el valor de este nuevo producto para comercializadoras en España, Latinoamérica, en el resto del mundo, para personalizar la batería de recomendaciones y adaptarlas a diferentes necesidades, diferentes estrategias, diferentes países, demostrar la precisión que tenemos con nuestros algoritmos y bueno, como hicimos con Dextel, con Dexma Analyze, pues demostrar que podemos hacer el mejor producto y llevar la eficiencia energética a miles de clientes. A la gente, ¿no? Al final. Efectivamente, a la gente. Entonces, ahora sí, ya tenemos alguna preguntita. Queda 1 minuto para las 5, con lo cual vamos a hacer un par o tres de los que vayáis preguntando y las que queden pendientes os las vamos a contestar por correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, podéis usar la cajita que pone questions o preguntas, depende en qué idioma tengáis el GoToWebinar, y simplemente preguntad ahí lo que queráis, que solo son preguntas hacia Dexma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Miguel, por aquí preguntan,
Para que el NILM pueda funcionar, ¿qué tipo de medidor requiero? ¿Marca, modelo? Vale, digamos, el NILM, la gracia que tiene es que no hace falta ningún tipo de medidor. Es decir, únicamente con los datos del contador fiscal que disponga la comercializadora, ya sean cuartorarios, horarios Ujú, o mensuales, nosotros haremos una estimación de la desagregación de la demanda. Únicamente necesitamos estos datos de contador fiscal y otros metadatos del edificio, como puede ser el sector, la ubicación para poder tener datos meteorológicos y otros metadatos que se dispongan del edificio. ujú. Por aquí hay una pregunta que también es interesante. ¿Cuándo tardamos en implementar la herramienta? Ujú. Esto igual podemos contestarlo juntos, ¿no? Sí, sí, Al sí. final hay una primera fase que normalmente es de puesta en marcha, ¿de acuerdo? Porque al final tenemos que entender o tenéis que decirnos cuáles son las mejoras que queréis promover y tenemos que un poco ajustar esas mejoras que tiene Dexma a vuestras mejoras, ¿no? Y una vez tenemos todos esos, también trabajamos con el equipo normalmente de marketing o de negocio para definir los workflows, es decir, qué se le va a enviar a qué cliente, en qué momento, va a ser un mail, va a ser una push notification a la app de móvil. Digamos que trabajamos con las comercializadoras en todo ese punto y al final hacemos ya pues el rollout, ¿no? Que le llamamos, ¿no, Miguel? Eso es, eso es. Una vez se hace previo al rollout, pues se hace la validación de los resultados de la desagregación y de los resultados de las recomendaciones para Uh -huh. estar seguros que todo funciona correctamente. Y en total, pues si disponemos de la información en tiempo, si se organizan los equipos correctamente, pues es una cuestión de varios meses Uh -huh. desde que se empieza a trabajar en el proyecto hasta que se obtienen los primeros resultados. Sí, al final nosotros trabajamos en una metodología ágil aquí en Dexma, ¿no? Y lo que solemos hacer son sprints de 15 días normalmente, con lo que cada 15 días tenemos reuniones de seguimiento, compartimos las tareas, preparamos esos sprints con las comercializadoras y a partir de ahí pues vamos, digamos que hay una conversación bastante directa, ¿vale? En el proceso más de puesta en marcha y también pues de seguimiento, ¿no? Eso es. Pues yo creo, Miguel, que lo podríamos dejar aquí. Tenemos muchas otras preguntas, la verdad. O sea, muchas gracias por el interés que está recibiendo. Nosotros creemos que al final, como dice Miguel, es una manera de que la eficiencia energética pueda llegar a miles y miles y miles de empresas y no solo quedarnos con esos 80.000 edificios. Que si os acordáis, Dexma está digitalizando el mundo este de la energía edificio a edificio y con Dexma Editec lo haremos edificio a edificio, pero creo que de una manera mucho más rápida, con lo cual podremos ayudar al mundo a que cada vez sea un sitio mejor. Y con esto, nada más. Gracias por asistir al webinar. No será el último, tenemos algunos ya más preparados, con lo que os recomiendo pues, que sigáis conectados a la web de Dexma, nos sigáis en Twitter, en Facebook, por todas nuestras redes sociales, que ahí es donde normalmente vamos publicando nuestros eventos y nuestras mejoras de producto, que también es interesante. Efectivamente. Muchas gracias, Dani, por la demo, por la explicación y gracias a todos los oyentes y esperando recibir noticias vuestras para empezar a probar nuestro nuevo producto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.